Hola, soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora de la plataforma educativa La Espía de Historias. Y hoy estoy con una invitada que yo había esperado por mucho tiempo para presentarla en una conferencia y sobre todo en el canal de YouTube de La Espía de Historias, Meilín Pérez. Meilín es la directora de la Fototeca de Panamá, que contiene la mayor colección de fotos de nuestro querido y adorado fotógrafo de época, Carlos Endara. ¿Cómo estás, Meilín? Hola Tatiana, gracias. Que es un placer para mí poder realizar contigo este conversatorio. Estoy muy bien, ya sabes, en Holanda un poco de frío, pero todo muy bien. Muchas gracias. Sí, ¿cómo están las cosas en Holanda? Yo me imagino que también parte de toda esta pandemia que estamos viviendo mundial, pues ustedes allá también la han resentido muchísimo. Sí, bueno, acá las cosas están los casos aumentando y hay nuevas medidas por parte del gobierno y pues la situación económica igual está como a nivel mundial, pero ahí seguimos reinventándonos y seguimos adaptándonos a la nueva normalidad. A la nueva realidad. Meilín, bien, no vamos a perder ya más tiempo y vamos a hablar de Carlos Endara, de este gran fotógrafo que creo que no se imaginó el legado que nos estaba dejando y sobre todo cómo lo hemos usado tecnológicamente. Yo te digo en mis redes, Carlos Endara es la estrella y nos ha inspirado tanto para conocer parte de la historia de Panamá que realmente nosotros los panameños estamos acostumbrados a saber los macroeventos, pero esa vida de los panameños, esos proyectos de las plazas, por ejemplo, del Casco Viejo que él retrató, la sociedad del Arrabal, que nos deja un regalo maravilloso. Así que yo sé que tienes una presentación, quieres hablar primero y después hacemos la presentación o como tú nos digas. Bueno, yo quiero hacer una breve introducción sobre Carlos Endara, que realmente no me voy a extender mucho porque la presentación igual toma estos detalles o los presenta, pero sí me gustaría reafirmar, como tú bien dices, que Carlos Endara es el pionero de la fotografía, uno de los pioneros de la fotografía en Panamá, y que no solamente fue fotógrafo, sino también fue pintor, pero eso lo vamos a ver y que forma parte de la historia del arte de Panamá y de la historia sociopolítica también de Panamá. Entonces, su figura ha traído para Panamá muchos eh, momentos, muchas memorias visuales que están registradas a través de numerosas fotografías que realizó junto con su hermano Victoriano Lorenzo. Y bueno, Victoriano Lorenzo, no es Victoriano Lorenzo que nosotros conocemos. El hermano de Carlos Endara se llamaba también Victoriano Lorenzo. Victoriano Endara, sí, exacto. Y entonces ahí, pues Victoriano Endara, que también fue fotógrafo, o mejor dicho, ayudante de su hermano, pues desarrollaron y se posicionaron como los fotógrafos de Panamá a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX en el país. Y realmente tuvieron mucho éxito. Y por Excelente. eso hoy estamos aquí hablando de la vida de ellos, ¿no? Es una mirada al pasado de una manera maravillosa y cómo Carlos Endara, todavía 100 años o ciento y pico años después, nos regala a través de su fotografía un pedazo de la historia de Panamá. Entonces, sin más, vamos a ver la presentación, ¿te parece? Vamos a ver la presentación. Muy bien. Ok. Muy bien, esta presentación que la realicé hace ya un tiempo, realmente hace aproximadamente unos meses, y pues está basada en diferentes lecturas y en diferentes estudios que he realizado sobre la vida de Carlos Endara y específicamente su estancia en Panamá. Ok. Por eso Carlos Endara es el precursor de la fotografía en Panamá, por su vasta obra que ya veremos a continuación. Esta es la Plaza de Santa Ana. Esa es la Plaza de Santa Ana, con unos niños que, bueno, esa fotografía estuvo expuesta en el Centro Cultural de España, en la exhibición que realizamos por los 500 años, y llamó mucho la atención porque hay uno de los niños que se especula que está fumando, Ajá, se y en- especula, el de negro. el de negro, y, sí, y entonces el del lado que sostiene algo en la mano, Exacto, eh, ya lo veo. y entonces tienen una pose un poco de adultos, por decirlo de alguna manera. Esta es una foto tomada a finales del siglo XIX, ya la iglesia tenía
aproximadamente 100 años de haberse construido de madera, de mampostería, porque antes era de madera. Pero se ve perfectamente cómo cambia esta plaza. Aquí todavía tiene como una esencia bien parisina, porque uno de los dueños de un hotel alrededor era francés y la plaza la hacen para que los huéspedes del hotel pasen por la plaza. Así que vamos a seguir, aquí está. Aquí está un retrato de Carlos Endara que yo creo que se lo pudo haber hecho su hermano. Y es uno de los retratos que se le hizo ya en su etapa adulta madura. Y bueno, Carlos Endara nació en Ecuador, en Ibarra, en 1865 y él fallece en Panamá en 1954, específicamente. O sea, veamos que vivió la mayor parte de su vida en Panamá. Él proviene de una familia prominente, de hecho, hijo de, bueno, Carlos Manuel Endara y Leonora Andrade. Endara fue a la Escuela Politécnica de Quito y posteriormente estudió pintura en la Academia de Bellas Artes y en la Escuela de Pintura, donde realizó varios dibujos con amplio conocimiento académico. Esto le va a permitir que posteriormente, cuando Endara llegue a Panamá, pues trabaje en uno de los lugares más codiciados y más importantes del país que vamos a ver en la próxima diapositiva. En 1885, su padre, topógrafo de profesión, llega a Panamá por medios políticos y comienza a trabajar como empleado de la Compañía Universal del Canal Interoceánico. Entonces, 2 años más tarde, llegaría Carlos Endara para reunirse con su padre, motivado también por los trabajos del canal francés. Pero bueno, ya el señor no se encontraba en Venezuela. Estaba visitando a otro de sus hijos que estaba enfermo y no regresó. El señor nunca Entonces, regresó de Venezuela, el papá. nunca regresó. Entonces, es interesante ver porque cómo Endara en este momento viene no a sustituir, pero sí ocupa un lugar importante debido a sus habilidades como dibujante. Y como su padre era topógrafo, quien también tenía habilidades obviamente como dibujante, pues Endara se convirtió en uno de los empleados de la compañía del canal. Entonces el papá se fue a Venezuela. ¿Y de qué trabajaba? Nos dijiste, era topógrafo en Era el canal topógrafo. francés. Sí, era topógrafo en el canal francés y bueno, pues tocó que debió irse a Venezuela y en ese momento casualmente es como que si se cruzaran, porque realmente cuando Endara llega a Panamá no se ve con su papá. Entonces se va, el señor se va y Endara llega y llega muy joven y pues empieza a buscar trabajo y es aquí cuando fue hospedado por los hermanos Alfaro, quienes conocían a su padre y realmente le brindaron una estancia, pues un gran apoyo durante su estancia y se convirtieron en buenos amigos de Endara. Gracias a ellos fue que Endara también comenzó a trabajar en el canal y aparte de sus grandes habilidades como dibujante. Por eso, el 15 de junio de 1886 al 28 de febrero del año 1889, Endara trabajó como dibujante en el canal francés, recomendado por los hermanos Alfaro. Entonces ya ahí fue contratado y fue parte de la oficina técnica de la compañía del canal. Ok, o sea que él no llega aquí realmente como fotógrafo, él llega a trabajar en el canal francés. Exactamente, él llega y ni siquiera sabía que iba a trabajar en el canal. Él fue inspirado por su padre, a buscar a su padre y al su padre no estar, pues eh, buscó otras vías, pero lo bueno es que tuvo este amparo de los hermanos Alfaro, que eso le ayudó muchísimo. Luego del fracaso del canal francés en el año 1889, Endara trabajó brevemente en el estudio fotográfico del fotógrafo francés Blanc, Ajá. que este estudio estaba frente a la plaza de la catedral. Y en esta etapa, él comienza a documentar la influencia francesa, específicamente en el área de Ancón, que Perfecto. bueno, es un área que, como ya bien se conoce, es un área que fue ocupada por los franceses, donde desarrollaron modos de vida, arquitectura, estancias, hospitales. Y esta imagen, por ejemplo, que vemos ahora es una fotografía que Endara le tomó a la mansión Dingler, que era la casa del administrador francés.
Sí, aproximadamente en 1889. exacto. Jules Isidore Dingler, que realmente vivió una desgracia, cuando empiezan a construir la mansión, él llega a Panamá porque es el nuevo director y eh, viene con su esposa, con su hijo, con su yerno, con su hija y todos mueren. De hecho, esos caballos, los caballos que había, bueno, aquí nada más veo vacas, él trajo sus caballos y todos los metió un tiro y los tiró por el barranco por la desgracia que le sucedió a su familia. Pero esta era la mansión Dingler, que después es comprada por los americanos cuando van a construir el canal de Panamá por Estados Unidos. Esta foto es preciosa. Esta fotografía muestra el interior del Hospital Francés en el Cerro Ancón. Y ahí vemos a una mujer en la cama, que yace en la cama, que tiene, o sea, hay un indicio de que está enferma o está recuperándose. Y vemos a una de las enfermeras o cuidadoras mirando hacia el exterior en el corredizo. Es una fotografía que es hermosa porque es muy limpia en su composición, pero sin embargo vemos una profundidad increíble a través de esa señora, de esa puerta que está abierta y esa señora que está mirando algo. Y nos intriga un poco, ¿no? Como, ¿qué estará mirando esa señora? ¿Qué enfermedad tendrá esa mujer? O no será enfermedad? ¿O dio a luz? O, ¿sabes? Es una de las cosas que a mí me fascina mucho de la fotografía de Carlos Endara, que da posibilidad a diversas interpretaciones en algunos casos. Exactamente, porque se ve la influencia francesa. Miren, la monja, el sombrero o el gorro, más bien, que tenía. Y yo habría pensado que era un hombre, pero es una mujer, entonces tal vez enferma de la fiebre amarilla o la malaria. Yo creo que es una mujer. Realmente, vaya, puede ser un hombre. No lo había pensado, no lo había analizado, pero yo creo que es una mujer. Tendría que hacerle un estudio más detallado. Y Sí, vemos los mosquiteros. sí, los mosquiteros por la fiebre amarilla también. Claro. Eh, También el mantel, que tiene unas flores de una marca muy importante el día en nuestros días, que es francesa, y las sillas. Es increíble cómo capta la luz esta fotografía y la manera como posa la monja y cómo la mujer está mirando enferma al fotógrafo, sí, ¿verdad? tiene una escena, o sea, a mí me sugiere a veces hasta escenas cinematográficas. Total, totalmente. Porque ¿qué pensaba Endara? Voy a tomar para que la gente vea cómo un enfermo con que había esa epidemia de malaria, de fiebre amarilla, que no sabían lo que los estaba matando. De hecho, decían, aquí no se ve, pero que ponían bolsas con agua debajo de las camas y eso lo que hacía era que hacía las crías de las larvas de los mosquitos. Sí. Esta foto es bellísima. Sí, esta foto es bellísima y así de bella es, así de trágica, porque están cargando a una persona muerta. Claro. Y bueno, ahí vemos de nuevo las monjas o enfermeras, que al final monjas y enfermeras en ese tiempo tenían casi la misma función, em, acompañando a los señores cargando el cuerpo. Y bueno, fue tomada también en el Cerro Ancón, que es una fotografía que, o sea, por ejemplo, si vimos la fotografía anterior, nos damos cuenta de la habilidad y el conocimiento de Endara de tomar una foto en interior y de tomar otra foto en exterior con la misma maestría. Así es. Y como tú bien dices, tener un control sobre la luz extraordinario, y más en un clima como en Panamá, que es bien húmedo y bien calor, o sea, mucho calor. Sí, esto es en el Cerro Ancón y estos hombres, parece mentira, pero están cargando aquí entonces un cuerpo, es lo que nos dice Emailín. Sí. Wow, esto me recuerda una escena de hoy también de unos hombres con un ataúd. Increíble, increíble. Bien, Bueno, aquí ya vamos con un poquito de texto. Al ausentarse Blanc del país, Endara se va a trabajar con don Epifanio Garay, que bueno, es un pintor reconocido colombiano, pintor y retratista que llegó a Panamá en 1870. Y ambos fundan la firma Garay y Endara.
situada en la carrera de Córdoba 12, hoy Avenida Norte, entre las calles 7 y 8, en un inmueble que pertenecía a la familia de don Manuel José Hurtado, que fue demolido a principios de 1998. La sociedad con Garay realmente duró breve tiempo. Tenemos que trasladarnos en el tiempo o viajar en el tiempo, como me gusta decir, y saber que la fotografía era algo novedoso en el Istmo de Panamá. Que hacer esto, wow, o sea, me haces bueno, no sé, ahora tú nos explicarás un poco cómo era el método de Carlos Endara con sus cámaras, y luego aparece este papel cuando Carlos Endara lo revelaba, y aparece una familia estampada, la imagen, entonces, de una familia o de un paisaje. Esto era una novedad, era parte de una revolución tecnológica e industrial mundial que había llegado a Panamá. O sea que Carlos Endara entró en un negocio que todo el mundo quería tomarse fotos. Y eso es bien importante que lo sepamos. Totalmente, y posteriormente vamos a ir viendo muchas de esas fotos que tú estás sugiriendo ahora. Entonces, porque también es importante saber que antes de esto lo que existían eran los grabados. De hecho, hay una ¿cómo se dice? Hay un viaje o hay una expedición a finales del siglo XVIII de Malaspina, que él hace grabados de Panamá, y también Hernán Reclus hace grabados o dibujos de la vida cotidiana de las mujeres de Panamá y de los hombres o de los ciudadanos panameños cuando empieza el canal francés. Entonces, con la llegada de la fotografía, esto era prácticamente como que, ok, ya no es un dibujo, soy yo, son mis facciones, y Carlos Endara, porque nosotros podemos pensar en esas fotografías, en las fotografías de hoy, que captamos con nuestros celulares que tienen no sé cuántos píxeles, pero cuando Meilín habla de la luz, el contorno que captó Carlos Endara hace más de 100 años, eso es wow, de verdad que sí. Sí, bueno, realmente como tú dices, ¿no? Las disciplinas o digamos las manifestaciones dentro de la historia del arte, Panamá no estaba exenta de ellas. O sea, me refiero a la pintura, me refiero al grabado, como tú bien dices, e inclusive el fotograbado, en el cual Endara también incursionó, y al dibujo. Son disciplinas que se fueron desarrollando en el tiempo, pero que algunas antecedieron a la fotografía. La fotografía, al surgir en Francia, en la primera mitad del siglo XIX, y bueno, posteriormente, alrededor de 1830, y ya posteriormente, a partir de 1850, que se fue trasladando y llegando hacia Latinoamérica, y cuando nos llega a Panamá, pues fue como una especie de revolución tecnológica. Y que Endara no fue uno de los primeros, fueron otros fotógrafos también provenientes de Estados Unidos y de otras partes del mundo, pero Endara, digamos, fue el que más lo, pues se quedó en Panamá, hizo su vida en Panamá y utilizó la fotografía como un medio de vida y como un testigo de su tiempo. Bueno, hay un giro muy interesante, que fue a partir de 1890 que Endara se dedica más a la fotografía y no abandona nunca la pintura. Eh, pero ya aquí también comienzan a salir otros anuncios como este que estamos viendo. Y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Carlos Endara es que era un perfecto comunicador y un excelente comerciante. Exacto, lo hemos Entonces, hablado anteriormente. sí, mira aquí, por ejemplo, tú, no sé si tú puedes leer aquí la nota. Ajá. Fotografía Eh, artística Endara. Carrera de Córdoba 12. Se hacen retratos fotográficos de todo tamaño, imagínate, y clases iluminadas. A la acuarela, esmaltado, fotocromos, etcétera, etcétera. También retratos al crayón y al óleo en elegantes marcos. Se venden colecciones de vistas de Panamá, de Colón y del Canal. Surtido completo de molduras ornamentadas. O sea, él hacía molduras de preciosos estilos. Y de hecho, nuestro casco viejo tiene ribetes en, bueno, los que ya se conservan, porque han sido también muchos ya, no, ya los balcones han sido también modernizados,
pero sí habían algunas molduras ornamentadas adecuadas para hacer toda clase de marcos y para los marcos. ¡Wow! O sea, leemos esto y para él no había un imposible. No había un imposible porque había como yo te decía, este interés y esta capacidad para generar la economía, generar el comercio, promocionarse, hacerse el fotógrafo de Panamá. Era un gran emprendedor. Era un gran emprendedor, Ajá. exactamente. Ya en 1895 llega su hermano Victoriano Endara. Victoriano Endara, que es un poco más joven que él, que obviamente Carlos lo mandó a buscar porque le iba muy bien en Ajá. el negocio de la fotografía y necesitaba una ayuda y bueno, pues su hermano fue. Hay un dato muy interesante que a mí me interesa destacar, que es que aproximadamente en 1900, a ver, 3 años más, en 1898, Endara, la firma de Endara importó las primeras cámaras Kodak a Panamá. Y esto es muy interesante porque ya vemos cómo Endara no solamente es un comerciante local, sino que le interesa estar conectado con la tecnología de punta, o sea, con las Increíble. cámaras más modernizadas del mundo, cómo las introduce en Panamá, cómo también hace de ellas un comercio y pues continúa desarrollando su carrera como fotógrafo. Y aquí vemos otro eh, de los anuncios que fue publicado en la Estrella de Panamá el 8 de febrero de 1898, donde se menciona que nuevamente la fotografía artística de Carlos Endara ofrece un variado surtido de las nuevas cámaras de mano de Eastman Kodak, cuya perfección hace que cualquiera persona pueda tomar retratos, vistas, etcétera, y que no necesitan cuarto oscuro ni operación fastidiosa. Aquí esto es interesante porque esto es una cuestión muy técnica, Tatiana. Sí. Digamos, las cámaras Kodak propiciaron una democratización de la fotografía. ¿Por qué? Porque era una cámara que era más manuable, era una cámara que era más fácil de transportar, entonces pues Dara también las vendió, se convirtió con lo que llamaríamos ahora un embajador de marca, ¿no? Eh, Increíble. Y llega a Panamá entonces una tecnología nueva que democratiza entonces como lo estás diciendo, la fotografía. Ay, yo me sí, imagino en ese tiempo cómo la ciudad, o sea, ¿qué te digo? Nosotros éramos un departamento de Colombia. Bogotá era una ciudad inaccesible donde era la capital y no, o sea, nos tenían completamente alejados de todo. Nosotros teníamos nuestro espacio geográfico que siempre fue querido por sí. grandes hombres y por grandes potencias. Entonces llega Carlos Endara a Panamá y comienza una revolución de fotografía en donde nosotros nos tomamos fotos y cuántas veces uno se toma una foto ahora para que no salí bien, que no me gusta, que no me gustó el cabello. Imagínate en ese tiempo esa gente dice, wow, un recuerdo familiar. Esto lo hizo Carlos Endara, porque antes había venido otro fotógrafo que era inglés, pero realmente no se había quedado, solo vino a tomar fotos y no se estableció en Panamá. No, realmente Muybridge Muy también como breve, que exacto. pasó por Panamá y bueno, fue una vida distinta y por motivos distintos que bueno, en algún momento si quieres hacemos otro conversatorio sobre Claro, Muybridge. sí. Em, bueno, en 1899, Carlos Endara viaja a París, en Francia, para profundizar sus conocimientos sobre la fotografía y la pintura y por ello matricula en la Academia de Bellas Artes. Aquí permanece por 4 años y entonces su hermano se ocupaba del negocio del estudio fotográfico en Panamá. Es bien Eh, importante que recordemos 4 años que Dara no estuvo en Panamá. Es bien importante y después Miley nos va a decir por qué. Por una fotografía icónica de bueno, nuestra... a mí me gustaría que realmente lo digas tú, porque no hay nada más placer para mí que escucharte hablar con esa pasión y compartir contigo este conocimiento que ambas tenemos
Así claro. que me gustaría que posteriormente lo digas tú, Cuando pero venga la foto. No sé si tú la incluiste en la presentación, la fotografía. sí, creo que debe de estar por ahí, si no, igual pues lo mencionamos. Mira, acá, Esto me esta es una foto encanta. extraordinaria que tomó en Sí, París, y no sé si ves al final una perspectiva, el arco sí. El ahí arco ya se ve el arco de triunfo, y es maravillosa esta fotografía, porque hermosa. hay muchas cosas en factor. El primer lugar es que hay mucha gente en movimiento. La bicicleta se mueve, el cauche se mueve, el señor está caminando y es muy difícil realmente captar una escena en movimiento cuando tienes, y sobre todo es un panorama que es abierto, totalmente, es una escena amplia. Y bueno, aquí ya vemos, si comparamos con otras fotografías, hay una intención de Ndara por experimentar en planos abiertos. Así es. Porque en Panamá, si recordamos las fotos anteriores, los planos eran más pequeños, eran más cerrados, más específicos, pero ya aquí vemos un interés porque estaba estudiando, es que estaba estudiando en Claro. Francia. Ya se estaba como que haciendo un poco más experto. Y es bien, es maravilloso también un dato de que en ese momento nuestras relaciones con Francia, por el hecho de que ellos estaban, hombre, acababa de darse la quiebra, creo que fue en 1892, del canal francés. Sí, Hay una especie de vínculo entre Panamá y Francia, un poco negativos, pero Carlos Gendara vaya y capta este momento en donde se está viviendo el mayor escándalo de el siglo en Francia, y no por culpa de nosotros los panameños, sino por los sobreprecios que impusieron ellos en todo este gran proyecto del canal francés. De sí, hecho, ya estaba un Philippe Bunau Varila tratando de vender el canal a otras naciones. Entonces, esta foto de París, Carlos Endara en París y después viene a Panamá, también nos llena un poco de energía en la historia de lo que sucedía entre ambas naciones. Bueno, nosotros no éramos una nación, entre ambos lugares. totalmente, totalmente. Él fue un hombre muy visionario también. Así es, increíble. Aquí hay otra foto en París. En Otra esta foto en foto, París. qué bárbaro. Maravillosa, extraordinaria, y bueno, vemos obviamente su influencia europea, eh, porque como lo repito, como fue a estudiar, él estaba experimentando muchas cosas y bueno, aquí vemos su, su lente una vez más. En este Exacto. caso es una fotografía distinta porque es más estática, vertical, es estática, pero igual no deja de tener su conocimiento sobre los planos, sobre la perspectiva y demás. Increíble. Y cada vez que yo veo una foto así, yo siempre pienso, yo sé que todos mis espías de la historia piensan, ¿cuántos años estará vivo? O ya esta gente está muerta, pero ¿cuántos años tendrá tal persona? ¿Cuántos años vivió? Me explico, porque te metes tanto en la vida, por ejemplo, de ese bebé tan abrigadito, de ese coche, esa señora era su abuelita, su mamá, su nana, esos niños venían de la escuela, o sea, haces toda una historia en tu mente sobre esas vidas pasadas que Carlos Gendara con tanto arte nos ha traído. Totalmente. E inclusive no sabemos si Carlos Endara tuvo contactos con ella cuando fue a hacer la foto. Claro, señora, le Eh, puedo tomar una foto, señora, no sé. Y como era algo tan nuevo, quién sabe si la señora dijo, o hubiera cobrado regalías si supiera que 100 y pico años después íbamos a estar aquí exhibiéndola en YouTube o en una red social. Así mismo. Bueno, como tú bien sabes, aquí se inicia la Guerra de los 1000 días, y este sí es Victoriano Lorenzo, en 1889, en octubre, y hay una gran crisis política y económica. Y aquí les quiero compartir un fragmento de carta que le manda el hermano Victoriano a Carlos, Ajá. Victoriano Endara, o sea, el hermano de Carlos Endara. Entonces le dice: por periódicos te habrás informado de los acontecimientos de la política y de la intervención directa de los yanquis. Hasta el otro vapor me despido con un abrazo, tu hermano. Y esta es una carta del 1902. Esto es una suposición basada en las cartas, sobre todo, ¿no? De entre ambos. Tuvo que asumir todo el peso del estudio, Claro. porque
bueno, al estar la crisis, pues le tocó al hermano. Y bueno, ya al firmarse el Tratado de Wisconsin, que puso el fin a la guerra de los 1000 días y al proceso del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, el 15 de mayo de 1903, pues ya el 3 de noviembre de ese mismo año se verifica la secesión de Panamá de Colombia. O sea, ya Panamá como una república independiente. Y vamos a ver si está la foto. Ya te digo, quiero explicar un tema aquí porque esto es lo que yo les digo a mi gente, que el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX es como una carrera contra el tiempo para los ismeños. Entonces, en 1846 se firma el Tratado Mayarino-Biglac por parte de Colombia y por parte de Estados Unidos, porque van a construir el ferrocarril. Y esto le abre hay un artículo, el número 35, en donde permite o le da el derecho y la obligación a Estados Unidos para que pueda mantener la paz y la neutralidad en la franja del ferrocarril, que más adelante iba a ser la franja del canal. Esto fue en 1846 y por eso que aquí Victoriano le dice a su hermano la intervención directa de los yanquis, porque con la firma del Tratado de Wisconsin, esto es una consecuencia de la intervención para que se acabe la guerra de los 1010. Era una intervención más. La primera fue en 1856 con el incidente de la tajada de la sandía, y la última la celebramos ayer, el 20 de diciembre de 1989. Por eso que es bien importante que se sepa que todo esto estaba unido a un tratado firmado en 1846 que le daba la potestad a Estados Unidos para intervenir, y luego se traspasa al tratado Jaibuno-Varila, que igual ellos se comprometen en mantener la neutralidad en la ciudad de Panamá, extendido a todo el país, ya después de 1903. Pero aquí, pues, surge algo, esta foto a mí yo la veo y me impacta, Meilín. Podemos captar mira el humo de las balas. Mira las piernas. Las piernas, exacto. La gente esperando de un lado con la carreta que paseó el cuerpo de Victoriano Lorenzo. Y un perrito que está también esperando, que hay otras fotos que aquí no se muestran, pero que tenemos dentro de la colección. Aquí está, ajá, exacto. Que son varios perros alrededor del cuerpo y ya se ve el cuerpo más específicamente muerto. Esta foto yo la tengo, tú me la mandaste. Aquí podemos ver las torres de la catedral. Exactamente. Las dos torres. Y esta es, ahora se llama Plaza Chiriquí, y, o sea, cerca al lado de la Plaza de Francia. Hay una placa, de hecho, hoy, en donde pues está dedicada al general Victoriano Lorenzo. Pero esta es la foto que se toma en 1903, y esta foto es tomada por Victoriano Lorenzo Endara. El fusilamiento de Victoriano Lorenzo, el general panameño, fue tomada por el hermano Victoriano Endara. Esa foto le ha sido siempre adjudicada a Carlos Endara. Y sacando cuentas, yo revisando la información y viendo la foto, yo decía, pero bueno, no me coincide, porque si él se va para Francia, debió haberla tomado realmente Victoriano, porque es imposible. Y yo estoy 99.99% segura de que la hizo Victoriano. Y otro aspecto importante es que a Victoriano Lorenzo siempre se le habló como el cholo, un poco peyorativo, ¿no? Como el inculto, el iletrado y el rebelde, pero sin educación. Y era todo lo contrario. Claro, claro. Y aquí hago una pausa para mencionar la importancia de la fotografía dentro de la historia de la humanidad. Si yo no hubiera visto la placa de vidrio original de la carta que escribe Victoriano Lorenzo, yo no hubiera hecho este análisis ahora. Porque realmente la caligrafía y la escritura de Victoriano Lorenzo están a un nivel educativo tan alto que denota que para nada era inculto y que para nada era iletrado. Entonces, son una de las cosas que le debemos a la fotografía, ir delimitando y reescribiendo la historia con la verdad. Así es. Es un testigo fiel
Victoriano Lorenzo, su tutor fue un jesuita, y de hecho todo lo que él recibe, aprender a leer, aprender a escribir, es una educación jesuita, que sus papás se lo entregan a este tutor. Y pues me llama tanto la atención, y aquí podemos ver también cómo era un poco la ciudad. Vemos el Cerro Ancón, las calles no estaban pavimentadas, realmente era un momento, esto me parece que fue entre abril y mayo, era un momento muy en donde habíamos quedado acabados por la guerra de Sí, los 1000 días. Pero justo le habían otorgado amnistía a todos los que habían participado en la guerra de los 1000 días, y Victoriano Lorenzo estaba detenido en uno de los barcos anclados, y luego lo sueltan y es a donde lo apresan. Entonces, pues realmente, de hecho hay otra conferencia con el historiador Romer Escarriola, en donde se habla de una traición que sí, se le hace a Victoriano, y hay también un artículo sobre lo que él habla con el padre. De verdad que esta fotografía que nos deja Victoriano Lorenzo Endara, que el hermano de Endara, de Carlos Endara, es una fotografía llena de historia. totalmente. Bueno, en 1904, Endara entonces regresa de París a Panamá y hace escala en Quito. Ya aquí vemos cómo Endara va agarrando popularidad. Era un Exacto. orgullo para su país. Él le filmó la llegada del tren en el gobierno en el estado de Guayaquil, en Ecuador. La película de la primera llegada del tren cuando se inauguró el ferrocarril. Increíble. O sea Estaba que Carlos Endara realizando la película. él estuvo fuera de Panamá desde 1898 Ujú. hasta 1904. Y Ok. bueno, aquí vemos una de las fotos que tomó en 1904 de Panamá Vieja. Panamá la Vieja, que como se le llama, otros prefieren no llamarle así, pero es una foto que es pictorialista de paisajes. Y en esta foto yo me atrevo a afirmar que hay una preocupación de Endara por documentar la historia. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo él mantiene la fachada limpia entre esos dos árboles, pero sin embargo se nota que es una ruina. Entonces, yo diría que es un interés muy marcado por decir, bueno, esto es lo que queda. Exacto. Y te digo más de esta preocupación, que me uno contigo a tu sentir, porque más adelante ellos, él va a tomar las fotos del libro de Juan Bezosa de Panamá la Vieja. Y de hecho hay una foto muy buena del historiador con él sentados. Sí, Yo no, o sea, ahorita no recuerdo la fecha, pero fue a principios del siglo XX, porque están haciendo este proyecto. Cuando llegó Endara a Panamá, nosotros teníamos unos escasos 50 años de habernos separado o independizado de España. Entonces, totalmente. él llega y llega a una ciudad con una influencia española increíble todavía. Y bueno, Panamá la Vieja, solamente para hablar un poco del nombre, cuando llegaron, cuando se funda la ciudad en 1519, se le llama Nuestra Señora de la Asunción, y luego que dura 150 y pico años, que es quemada por Henry Morgan, que nos mudamos al sitio de Ancón, o lo que es hoy nuestro casco viejo, se le llama Panamá la Vieja, porque era Panamá la Vieja. Después Panamá Viejo ya surge por una canción que se hizo y se le dice Panamá Viejo, pero realmente el término correcto es, o como se le llamó en esos tiempos, Panamá la Vieja. Aquí tenemos la foto, esta foto me encanta. Es una foto en perspectiva de V, o sea, vemos un triángulo en la fotografía que se va ampliando al final. O sea, aquí vemos el dominio perfecto de los ángulos. Él está situado en el centro, domina el balance totalmente, la catedral en el centro, y a los dos lados la rica y extraordinaria frondosidad de la fauna y la flora que tenemos en Panamá, de toda la flora y de toda la naturaleza. Y es una foto muy, muy buena porque los niños están en un modo desafiante pero curiosos. Le dijeron, pónganse ahí que vamos a tomar una foto.
Es Yo el creo que que, ya estaban ahí, de hecho, porque ajá. era muy común que esos niños estuvieran Pero no hay nadie más. Bueno, acá atrás hay como, ahí atrás, sí. Cuando, o sea, estamos en proceso de digitalizar bien las fotografías, cuando estén yo te las voy a compartir, ajá, uno se sorprende de la cantidad de sujetos que encuentra escondidos en la aquí hay fotografía. otro, exacto, aquí hay otro, Eres, como espía de la historia te va a fascinar me va a descubrir. encantar. Y por ejemplo, una fotografía para mí maravillosa e inclusive extraordinariamente técnica para la época es esta, que ya aquí vemos ya cuando el Sí, canal pasa a mano de la administración de los Estados Unidos, posterior al fracaso francés. Y bueno, esta fotografía no tenemos fecha, pero yo asumo que debió haber sido entre 1905 y 1910, claro. aproximadamente. Esta es otra fotografía que está en la casa del interior de Ricardo J. Alfaro. eh, una, a mí me ha llamado mucho la atención las pinturas que tiene atrás. Es una foto que me gusta, pero quisiera identificar todas las obras que tiene atrás. Pero bueno, eso todavía no lo he hecho realmente. Y es bien importante porque Carlos Endara empieza a fotografiar no solamente personas de la vida cotidiana, sino también personalidades importantes, porque tenemos a Ricardo J. Alfaro, que fue una personalidad que también participó en todo lo que fue la redacción del documento de los derechos humanos del mundo. Entonces, Exacto. son estas personalidades, estas casas, podemos ver cómo estaban construidas, todo, se ve el piano, la esposa, él está leyendo, está vestido de blanco, o sea, increíble. Se ve de un modo de vida, un modo de estar, Sí. un modo íntimo. Había una elegancia de vida. Bueno, también son personas muy ricas, ¿no? Pero sí. Pero también, si tú ves, hay algunas otras fotografías, no sé si las incluiste, donde se ve un día normal en las calles de la Avenida Central de Carlos Sí, Endara. claro, La gente estaba de saco y corbata y sombrero. totalmente. Bueno, ya en 1909 inició la construcción de un lujoso edificio, que ya lo conoces porque ahí he visto episodios tuyos fantásticos, Sí, localizado en la calle A en San Felipe, que bueno, se arrendó primero a la compañía del ferrocarril, que fue un lote, y bueno, en 1910 se inauguró como el estudio de la fotografía Hermanos, Endara Hermanos, y se instalaron el 10 de agosto de 1912. Allí se instaló el primer ascensor en el Istmo de Panamá por la Otis Elevator Company en Nueva York. Aquí podemos ver parte del edificio del Museo de Carlos Endara. Vemos el elevador Otis, también partes de sus pinturas y del estudio de fotografía. El edificio pertenece a la colección privada del señor Mario Lewis. La verdad que es increíble toda la historia que nos legó Carlos Endara. O sea, vemos como el edificio, que esto lo escribió también Mario Lewis, quien es el propietario actual del del, edificio, del sí, edificio parte de la colección también. y parte de la colección también, exactamente, y investigador sobre la vida de Endara. Claro. En la planta baja quedó ubicado el almacén de ventas de equipos fotográficos. En el primer alto se instaló el consulado de Ecuador a cargo de Victoriano, o sea, ya eran diplomáticos también. Imagínate hasta por dónde iba la cosa. El segundo se acondicionó para residencia de Carlos y familia y se instalaron el taller de enmarcado y ampliaciones. Y el tercero, si puedes regresar un poquito al anterior. Perdón. Y en el tercero se ubicaron el lujoso estudio, el salón de descanso y la oficina de Endara y una especie de altillo que quedó en el cuarto oscuro. O sea, eso quiere decir que el negocio estaba el negocio de la fotografía dejaba dinero. Totalmente. Entonces, bueno, ya aquí los diversos acontecimientos de la época, Endara fue fotografiando, como los primeros carnavales oficiales en 1910, que Endara, excepto algunas excepciones, él fue el fotógrafo
oficial de las fiestas, y por su estudio desfilaron desde Manuelita Ballarino, una de las primeras reinas, hasta las reinas de finales de los años 30. Aquí vemos una de las fotografías de los carnavales, exactamente. Es Sí. increíble cómo se notan los rostros muy relajados, porque cuando, no sé si aquí hay alguna foto normal de una familia, los rostros no están relajados. Sin embargo, tú ves que, claro, esto es una foto carnestoléndica y las Sí. personas, las mujeres por lo menos están más reídas, que en ese tiempo no se reían tanto cuando les tomaban una fotografía. Están felices, ellas están complacidas. Yo fui al estudio, a esta gran casa que está por Avenida A y vi la parte donde se encontraba el estudio de fotografía, el lienzo, algunos artículos que utilizaban y yo no tengo más nada que decir que fue como viajar en el tiempo, realmente. Qué bien, qué hermoso. Bueno, ya en 1912 Endara comienza a colaborar con diferentes periódicos y ya aquí es como una expansión totalmente, porque luego con la ascendencia del presidente Belisario Porras, el 1 de octubre de 1912, ya Endara lo va a acompañar durante todas sus administraciones eh, posteriores, desde 1912 hasta 1924, dejando un registro fotográfico pormenorizado de sus grandes obras. Excelente. Aquí vemos un retrato precioso que le hizo a Belisario Porras. Un retrato, un retrato convencional, como un close-up, pues la mirada, ¿no? O sea, capta el personaje, las tipologías psicológicas del personaje, los grises, el tono de los blancos. Los detalles de la ropa Ay, están súper bien captados. Y esta es una foto que tiene, pudiéramos hablar de qué le pasaba por la mente a Belisario Porras en 1916. Él hace un excelente equipo con esta administración y nos puede dejar fotos de las obras que realizó el presidente totalmente. Porras, que son un tesoro de la historia para todos. Bueno, ya posteriormente vamos a ver un par de hechos, acontecimientos que son también importantes, como por ejemplo en la próxima diapositiva, aquí vamos a ver su participación en la exposición nacional. Así es. Y bueno, cuando se conmemoró el 400 aniversario del descubrimiento del Mar del Sur, que se uniría a esta celebración la apertura del Canal de Panamá. Entonces ahí estuvo él. Y bueno, ya posteriormente otro hecho fue la Primera Guerra Mundial, de que fue de 1914 a 1918, que obviamente esto repercute en la economía de Panamá y se suspende temporalmente el proyecto de la Exposición Nacional. Y aquí renuncia Carlos Endara. Él renuncia y se concentra en otros proyectos. ¿Quién fue Clementina Peña Herrera? Bueno, Carlos Endara y Clementina Peña Herrera, quien lo esperaba ansiosamente en Ecuador, se casaron civil y eclesiásticamente el 20 de mayo de 1915. Era su novia y bueno, posteriormente se convirtió en su esposa. Y pues de esta unión nacieron Paulina y Gema, porque Endara tuvo varias hijas. Paulina heredó las dotes artísticas de su padre, estudió arte también en Ecuador y se desempeñó como profesora de arte en Panamá. De hecho, estudió también, impartió clases en Panamá. Y bueno, Gema Endara, que se dedicó a las letras y a la enseñanza y por lo tanto fue profesora en el Instituto Nacional y en el Instituto Bolívar también. Aquí vemos a la familia Endara, una familia numerosa. Clementina es ella. Sí, Y la señora de lentes es la mamá. supongo que era la mamá. Ok. Y todos Sí. esos hijos eran de ellos. No, aquí hay sobrinos, Ah, no, ok. aquí hay sobrinos porque aquí hay sobrinos y aquí hay parientes y demás. No, no es todos los hijos de ellos. Pero es una foto muy rara, ¿eh? Debo confesar que las expresiones de los rostros son tensas, excepto la señora del centro que está con una sonrisa complaciente. Sin embargo, algo es seguro y es el parecido extremo entre todos.
Bueno, ya aquí en la década del 20, Endara continúa con su cámara documentando las grandes obras del presidente Porras, entre las que se destacan la de los archivos nacionales, el monumento a Núñez de Balboa, la Plaza de Francia con el monumento a los franceses salpadores del Canal de Panamá. Y bueno, dejó un álbum de la historia gráfica de la obra de diferentes lugares. Tuvo tanto por documentar y así lo hizo, tantas fotografías y tantas anécdotas que ahora vamos a ver algunas de las fotos que realizó. Aquí vemos una, por ejemplo, el monumento Núñez de Balboa. Una foto también monumental. Increíble. Una foto monumental con que es un regalo que nos hacen, eh, eh, que nos hace España a Panamá. Y pues el presidente Belisario Porras era muy pro, porque celebró también los 400 años del avistamiento del Mar del Sur. Y aquí me da risa porque yo cuando pregunto dónde Vasco Núñez de Balboa hizo el avistamiento y como la estatua está en Avenida Balboa, la gente piensa que fue ahí donde hizo el avistamiento. No, lo hizo cruzando la cordillera de Chucunaque en Darién. Y esto es bien importante, pero esta es una foto increíble de Carlos Endara. Y esta aquí fue la inaugurando la Plaza de Francia en 1923. También vemos cómo estaba. Él estaba en todas partes. O sea, Endara fotografió. La gente aquí arriba. Esto también es que hubo un proyecto de Belisario Porras de todo lo que fueron las plazas. Y él comienza a hacer todas estas construcciones de plaza. Y bueno, aquí está toda la historia del canal francés. Y bueno, aquí también documentó la construcción e inauguración del hospital, exacto, hospital, y ubicado en la Avenida Balboa y de la Plaza Bolívar también, en San Felipe, que aquí hay fotos. Mírame esto. Mírame la gente cómo la dejaban que se montaran allá arriba. Esta fue la obra máxima del presidente Porras, que la gente también se burlaba muchísimo porque decían que cómo así que ese hospital tan grande, y después en 1942 cuando Porras estaba en su lecho de muerte no había cama para atenderlo porque había crecido la población. También Endara incursionó en el teatro como decorador y director. En la revista Alma Panameña, bajo la dirección de la poetisa y educadora Nicole Garay, aparece publicada en diciembre de 1927 una fotografía de la obra Fantasía Morisca, estrenada el 30 de noviembre de ese año en el Teatro Nacional. Y hay informes en cuanto a que la obra la dirigió y arregló Endara. Okay. Y aquí está la inauguración de la Plaza Bolívar. Yo hice un antes y un después de esta foto, porque me llama la atención cómo, bueno, ahora tiene árboles, ahora hay tantas cosas diferentes en todo lo que es el paisaje. Creo que la casa permanece. Aquí está el Teatro Nacional. Ya está construido el Teatro Nacional, que se inauguró en 1908. Y vemos, mira las vestimentas de las mujeres, sobre todo, son como vasquiñas. Sí. Esta foto está muy clara, y todo el ángulo perfecto. Es un ángulo increíble. Sí, aquí vemos todas las personas aglomeradas para la inauguración y los modos de vida. O sea, realmente él fue un fotógrafo que hasta fue, o sea, sociólogo sin intención ninguna, Así es, exacto. Porque documentó con su cámara modos de vida, costumbres, elementos culturales, elementos identitarios, elementos arquitectónicos. Él está en un alto tomando esta foto. Ese es un paisán, ese es un paisán. La descripción de todo, por qué de cada cosa de este monumento a Bolívar, al Libertador Bolívar. Y bueno, aquí Endara empieza a participar internacionalmente, participó en la Exposición Iberoamericana en Sevilla, España, en 1929, y participó con otros, digamos, en otro evento como representando a la República de Panamá, junto a Alemania, Estados Unidos y tal. Ahora, hay algo muy importante que pasó en el mundo, que fue la Gran Depresión. Realmente la crisis de 1930, eso también afectó a Carlos Endara, al punto de que Carlos Endara decidió enviar a su familia a Ibarra
para que sus hijas continuaran sus estudios allá y después en Quito. Entonces, él escribió, por ejemplo, a su esposa Clementina el 13 de febrero de 1930. La crisis mundial que afecta a Panamá se acentúa de manera alarmante. Todos los negocios están casi paralizados. Y aquí vemos que 2 años más tarde, en 1932, le vuelve a escribir: acá estamos pasando una época de lo más precaria e incierta. La Pero crisis, Clementina estaba en Quito. sí, él manda a toda su familia para Quito. Ok. Y, y él, pues le escribe esto, ¿no? Que la crisis económica se acentúa día a día y estamos sospechando que llega un momento verdaderamente angustioso. Aquí él reforma su estudio y se va a Quito a visitar a su familia en 1934. Ya a finales del 30 mejora la situación económica y viaja con su hija Nidia a Nueva York el 12 de junio del 39, justo cuando empieza después la Segunda Guerra Mundial. Motivado por la casa Kodak de Rochester y las experimentaciones en los procedimientos de fotografía a color, y para visitar la exposición o Feria Mundial, que es una exposición de arte muy internacional y de la cual quedó profundamente asombrado. No gustaba mucho de las vanguardias artísticas del siglo XX, se inclinaba por las obras de cultura artística rusa, según sus palabras. Regresa a Panamá en agosto de ese mismo año. Y bueno, ya después la repercusión de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente trajo grandes influencias también, le escribe a Clementina. Aquí el estado de emergencia ha traído gran movimiento de trabajo con motivo de las obras de defensa que se realizan. Yo tengo confianza de que las naciones democráticas acabarán con los opresores. Increíble. Y aquí hay una lista de editoriales con las cuales colabora. Desde el Libro Azul de Panamá, Panamá la Vieja, Impresiones de Viaje, Revista Lotería, Revista Épocas y otros más. Qué maravilloso y que esto ha trascendido, porque todavía tenemos el libro azul, tenemos el libro de Juan Bezosa, tenemos la revista Época, la revista Lotería. Imagínate, Instituto Nacional en sus bodas de plata, de Clara González de Beringer y editado por Ricardo Sosaya. O sea, estuvo cerca de tantas personalidades que, wow, que hicieron historia. Exacto. Ya aquí, bueno, ya a medida que él fue envejeciendo, increíblemente él se acercó más fue dejando un poco la fotografía y se fue acercando más a la pintura, a los orígenes. Entonces ya a principios de los años 40 encontramos a un Endara más activo en las pinturas y empezó a hacer retratos al óleo que ya eran muy conocidos y admirados, y muchos de ellos expuestos en el Salón de la República. Aquí vemos en 1945 que expuso en los salones de la Kodak en la ciudad de Panamá 3 cuadros, y aquí mencionamos algunos de los cuadros. Y bueno, ya realmente él explora el tema del paisaje, pero era algo bien dominado porque él lo había estudiado. Sin fecha, pero es un hermoso dibujo. Desde el Cerro Ancón. Es una vista a la ciudad desde el Cerro Ancón. Exactamente. Mira la vegetación. Nosotros todavía conservamos vegetación en el Cerro Ancón, pero sí, evidentemente no como... Mira los barcos, se veía hasta acá. Esto podría ser Pericos o Naos. Sí. Hermoso. Es una pintura de Carlos Endara, que no solamente fue fotógrafo, sino que también incursionó en todo lo que fue el óleo. Nos hablaste, ¿verdad? Sí, pintura al óleo, dibujante, grabador, fotograbador, el cine. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas de las películas, que fue otra pasión de la vida de él, que fue las fiestas de Ibarra en ocasión de la llegada del ferrocarril, como yo te comentaba, el Canal de Panamá, la vida del mosquito propagador de la fiebre amarilla y el Carnaval de Panamá también. Ya en 1945 es que regresa a su familia, Clementina y sus hijas Emma y Paulina. Y a finales de la década del 40, Carlos Endara está más dedicado a la pintura, encargado de su hija Nidia Endara del estudio. Ahora, tú dices, bueno, Nidia realmente es hija de Clementina. No lo creo. Creo que Nidia fue hija, es una tercera hija, fuera del matrimonio. Ah, ok, ya veo, ya veo. Muchos me preguntan que si Carlos Endara estaba emparentado con Guillermo Endara Galimani, nuestro expresidente. No, realmente
hasta ahora no se ha demostrado, pero Ok. bueno, Es importante decirlo. la mayor parte de su vida, 68 años de sus 87 años los vivió en Panamá, por lo que merece ser denominado el padre de la fotografía en Panamá y precursor de la misma. Y bueno, esto es algo extra un poco que escribió Ricardo López Arias, que es el otro custodio de la colección, sobre el proceso de revelado. Se explica todo lo que es el proceso de revelado, la exposición solar y demás. Aquí está como lo revelaban. Sí, Este edificio, ¿cuál será? ese edificio tiene que estar cerca de lo que es actualmente el Centro Cultural de España, Ajá, ya, ya. porque tiene una visual que da para donde están los barcos, el muelle. Y bueno, él tenía aquí su estudio, no su estudio, perdón, su proceso de revelado con sus asistentes y les hizo una foto. Hasta ellos les hizo foto. Increíble. Mira cómo era el proceso de revelado, que es lo que explica Ricardo en el texto anterior. Que tenía que ver con oro, polvo de oro, sol Polvo y, de oro y sol. y Estas placas son las exposición. que ustedes, las que tienen en la colección. Sí, esas placas son las que tenemos en la colección. Son placas 8x10 aproximadamente. Wow. De 8 centímetros, 8x10. Ya. Fuentes bibliográficas. Aquí quiero decir que realmente Lewis Morgan, Mario Lewis ha hecho un extraordinario trabajo de investigación y es importante mencionarlo. La verdad que ha sido maravillosa esta presentación. Me impresiono cada día más con el trabajo que está haciendo la fototeca, con tu trabajo, con el trabajo de Ricardo, cómo han mantenido este legado, porque si bien es cierto, es una colección privada, por medio de la fototeca, después vas a decir las redes, se abre un espacio para que todos podamos disfrutar. Yo les agradezco también los derechos que me han dado para poder publicar las fotos en las redes sociales. Sin embargo, me quito el sombrero con el gran trabajo que están haciendo y queremos saber cuáles son los planes que tienen próximamente para que todos los que vean esta conferencia puedan disfrutar, puedan seguirlos. Muchas gracias, Tatiana. Nos quitamos el sombrero nosotros porque realmente tener primero tu curiosidad, tu pasión y tu conocimiento, que son tres cosas que son muy valoradas en un profesional, pues nos ha ayudado a visibilizar también el trabajo de la Fototeca, que a fin de cuentas es una fundación, una organización fundada en el 2018 sin fines de lucro, dedicada a promover la fotografía en Panamá y con proyección internacional también. Nuestras redes, bueno, tenemos un sitio web que es www.fototecadepanama.com y también en Instagram, @fototecadepanamá, nos pueden encontrar. Tenemos planes, por ejemplo, yo estoy ahora en estos momentos coordinando el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Cultura de la institución para posiblemente el próximo año lanzar el concurso Carlos Endara. Qué Me emoción. Hasta gustaría yo tener un quiero contacto. participar, que no soy fotógrafa, pero eso sería maravilloso. Bueno, yo quisiera realmente, eso es uno de los planes. El otro plan que yo quisiera realizar es, con apoyo también gubernamental, porque lo voy a necesitar, es dar una beca a Carlos Endara. Si yo consigo con un estudiante de Panamá se vaya a estudiar fotografía a otro país con una beca, o a una fototeca o un curso, no tiene por qué ser un año, puede ser un mes o puede ser un fin de semana, pero una de las prioridades de la fototeca es establecer puentes de conexión y colaboración con instituciones internacionales que permitan la superación de jóvenes profesionales en Panamá. Buenísimo. Y entonces estoy trabajando en eso, para establecer y lograr esos vínculos y poder hacer. Por otra parte, bueno, estamos coordinando una exhibición también de la década de 1980, de la cual estoy curando, que se va a inaugurar a inicios de este año venidero, y bueno, pues hablo un poco sobre la fotografía y el fotoperiodismo. Excelente. Entonces tienen muchos Bien, planes muy buenos que nosotros vamos a estar encantados y vamos a estar impacientes porque salgan y vamos a estar siguiéndolos en sus redes con este gran trabajo que realizan. No sé si gracias a tienes ti. un último mensaje para todos
Y pues para despedirnos. No, yo realmente estoy muy agradecida contigo y te felicito por el trabajo que estás haciendo, que es extraordinario. Creo que Panamá te quiere y te necesita. Y te exhorto a que lo continúes haciendo porque también para la fototeca es un placer extraordinario verte, escucharte, aprender mucho de ti. Entonces mi mensaje es que la gente te cuide, que la Ay, gente gracias. te Gracias a cuide. ti. Nosotros también queremos a la fototeca, queremos el trabajo que están haciendo, amamos a Carlos Endara y pues ya saben que las redes del Espía de Historias y de Tatiana Pretel son sus casas y bueno, nos despedimos, espero disfruten esta conferencia. Soy Tatiana Pretel, la Espía de Historias.